El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. Amigos y amigas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Expectativa, la clave de la información. Qué gusto saludarles en esta mañana del lunes 10 de noviembre del 2025. Más adelante estaremos con una entrevista con Diego Soto para hablar acerca de las preguntas de la consulta popular y el referéndum en este domingo 16 de noviembre, en el que acudiremos una vez más a las urnas. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. Bien, amigos y amigas, vamos a revisar titulares de la prensa a nivel nacional. Son las 7:29. Diario El Universo. Ataque armado contra el alcalde de Balsar, Galo Mesa, dentro de su vehículo. Esto se sabe de las dos masacres en la cárcel de Machala que dejaron más de 30 muertos. Influencers vienen haciendo campaña por la consulta popular y referéndum antes de que se inicie oficialmente en Ecuador. ¿Es efectiva esta estrategia política? Esto pregunta Diario El Universo. Europa lo tiene claro. Elegimos la cooperación y no el aislamiento, le dice la Unión Europea a la América Latina y el Caribe. Vamos a revisar ahora a las 7:30 lo que dice Ecuavisa, lo que trae Ecuavisa en su portal. Galo Mesa, alcalde de Balsar, sufrió un atentado cuando se trasladaba en su vehículo. Infracciones de motociclistas en Guayaquil y Quito no logran ser controladas por los municipios. Ecuador recibirá millonaria financiación del BID para la compra de medicamentos. Una aerolínea conectará a Cuenca con Galápagos. Qué alegría volver a este país que tanto quiero, dijo la cantante colombiana Shakira en su presentación en la ciudad de Quito. Vamos a revisar el portal Primicias de la capital ecuatoriana, 7:31. Consulta popular y referéndum. La gestión del presidente Daniel Noboa será evaluada otra vez en las urnas. Ecuador ha tenido 20 intentos de refundación a través de nuevas constituciones, 20 cartas políticas. Los que escribirán la Constitución serán los patriotas y no la inteligencia artificial, dijo el presidente Daniel Noboa. Más de 800 observadores están acreditados para la consulta popular y el referéndum en Ecuador. Consulta popular y referéndum 2025. La publicidad pagada en redes sociales sigue subiendo, marcada por el impulso al sí. Esto recoge Primicias de la capital ecuatoriana, 7:32 en Expectativa. Ya mismo, y estamos con nuestro invitado en esta mañana, se trata de Diego Soto. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, a las 7:32. Ahí estamos bien. A las 7:32 estamos vía internet, vía StreamYard con Diego Soto, él es activista político, y con quien vamos a conversar respecto de el proceso que nos viene el día domingo, la consulta popular y el referéndum. Diego, buenos días. ¿Y por qué decirle no
a las preguntas de la consulta popular el día domingo. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Jaime. Para nosotros siempre va a ser un gusto poder conversar, ¿no? Debatir, analizar diferentes temas, tópicos que tenemos. Y, ¿por qué no?, en este súper importante tema como es la consulta popular, el referéndum, que marcará un antes y un después en el tema del país. Antes de poder analizar el tema de las preguntas, sí me gustaría establecer en qué contexto se desarrolla el ámbito de la consulta. Esta consulta, de lo que ha dado cifras el Consejo Nacional Electoral, solo esta consulta cuesta o va a costarle a los ecuatorianos alrededor de 70 millones de dólares. Eso es lo que hemos podido escuchar, analizar, visualizar por medio del CNE, y se desarrolla en un marco de una crisis sumamente profunda en el ámbito de la violencia, en el ámbito de una salud que está en ruinas, en el ámbito de una educación en crisis, desempleo, migración, desnutrición, hambre. O sea, no son las mejores condiciones del país, por así decirlo, ni tampoco ha podido este gobierno en los 2 años, 3 meses que ya lleva en el poder establecer a que son cifras muy concretitas y muy rápidas, mi estimado Jaime. En el tema de la violencia se establece que este año será el año más violento de la historia del país. Solamente hasta septiembre se estimaban 6.797 muertes violentas. Eso significa que ha habido un incremento del 47% más en el ámbito de la inseguridad. En el ámbito de la salud, un ejemplo sumamente penoso y que nos ha afectado, yo digo a todos los ecuatorianos, es ver que más de 17,000 pacientes renales en el Ecuador no han tenido esa posibilidad de seguir sus tratamientos porque el Estado le debe 160 millones de dólares a las dializadoras, como un ejemplo nada más, porque otra cosa aparte es la falta de medicinas, la falta de insumos, la falta hasta de alimentos en los hospitales públicos, médicos especialistas, realmente una situación sumamente compleja. En el tema de la educación no es una realidad aparte. Hay más de 450,000 niños y adolescentes, comprende entre 3 y 17 años, que no han asistido o han dejado de asistir a las escuelas y colegios del país. Más o menos 3.167.000 jóvenes comprendidos entre la edad de 15 y 24 años son los denominados ninis, que ni trabajan ni estudian. Y de esos 3 millones, alrededor de 1.340.000 jóvenes no han podido ingresar a las aulas universitarias. Ojo, que esto fue una promesa de campaña de este gobierno en el ámbito de decir que vamos a darle mayor apertura para que los jóvenes sigan un proceso universitario, una carrera. Pero ¿dónde está el quid del asunto, mi estimado Jaime? A ver, solamente aquí en el presupuesto de educación y salud para este año en educación se destinó o tenía que haberse destinado, porque ya estamos a punto de finalizar el año, 5.355 millones. ¿Cuánto se ha ejecutado hasta el mes anterior? Se ha ejecutado 2.593. En salud se estableció dentro del presupuesto la proforma 4.879 millones. ¿Cuánto se ha ejecutado? 2.111 millones. Ahí está el problema, pues. El problema no está en el ámbito, entre comillas, ya vamos a analizar después, de hacer una nueva constitución, sino que debe las personas que dirigen el Estado, en este caso el presidente de la República, hacer cumplir lo que dice el tema de la ley. Si no, no vamos a tener medicinas, las escuelas van a seguir destruyéndose, no va a haber capacitación, entre otras cosas más. Y finalmente, en el tema del desempleo, se habla más o menos que alrededor de 8.5 millones de ecuatorianos somos la población económicamente activa, de los cuales solamente el 35%, 3 millones de ecuatorianos, estarían en un empleo, entre comillas, apropiado, donde ganan el salario básico, donde pueden tener el tema de seguro social, entre otros beneficios. ¿Qué pasa con nosotros los ecuatorianos? De la situación. Este sería el diagnóstico de la situación. Ahora, en el tema de la consulta, a base de este diagnóstico, entre comillas, se establece de que una nueva consulta, una nueva constituyente, las 4 preguntas que ha establecido el Ejecutivo van a solucionar estos problemas. Falso, no van a solucionar estos problemas. Estos problemas tienen que ser tratados y solucionados de otra manera. Por ejemplo, bases militares, que es la primera pregunta. Ahí nosotros le decimos un no rotundo porque las Galápagos, que en su perspectiva inicial dijo este gobierno que van a ser entregadas como bases militares a los estadounidenses, no pueden servir para eso, pues son alrededor de 9,000 especies, mi estimado Jaime, en las cuales 1.500 son únicas en el mundo. Es una reserva
mundial, no solamente del Ecuador. Es una reserva ecológica mundial que debe servir para otras cosas, evidentemente, como debe ser la investigación, los aportes científicos, el turismo, que es una de las fuentes que debe potenciar en un sinnúmero de cosas. Entonces, ahora vemos, claro, como los jóvenes, la comunidad en general, incluso medios internacionales han dicho que esto sería realmente sumamente peligroso, retroceder y decir ya no se va a instalar esa base, pero lastimosamente ya no podemos creerle en la palabra del presidente. Lo mismo nos dijo cuando estuvo de campaña, que no iba a subir el precio del diésel. Ahí tenemos una realidad. Nos dijo en campaña que no iba a convocar una asamblea constituyente, que eso era demasiado gasto y mucho tiempo se perdería, entre comillas, para tomar decisiones. Estamos a puertas de convocarse, entre comillas, a una asamblea constituyente. Claro, entonces, la palabra del presidente ha perdido credibilidad. El domingo, Diego, este proceso el día domingo sería una calificación al gobierno antes que a las preguntas de la consulta popular, es decir, se va a votar políticamente por afectos y desafectos y no por contenidos que el gobierno ha dicho hace falta para cambiar esta carta política que es muy hiperpresidencial y que protege a ciertos sectores o grupos delincuenciales. A eso iba, justamente, mi estimado Jaime. No solamente es el tema de afectos o desafectos, es decir, ya quiere coincidirnos el tema de la política presidencial. Aquí debemos analizar muy bien las preguntas. Y por eso es este tipo de debates que me parece a mí súper fundamentales para que la ciudadanía pueda votar conscientemente. Ya dijimos la pregunta 1 sobre las bases militares. La pregunta 2 dice no al financiamiento de los partidos políticos por parte de la ciudadanía. Todos vamos a estar de acuerdo, entre comillas, con eso. Pero, ¿qué implicará de que el Estado, como obligación, pueda poner límites y pueda dar recursos incluso para que los actores políticos puedan hacer campaña, puedan hacer capacitación, entre otras cosas? Que no sabremos después de dónde van a venir los financistas, pues. Y hablo por los grandes partidos, porque antes, acuérdese usted, Jaime, antes de la Constitución de 2008, que yo también era joven y viví ese tiempo, habían grandes maquinarias electorales como estamos viendo ahora, que compraban el voto, pues, que le daban el tema del colchón, que le daban el tema de la camiseta, que le daban el tema del arroz, para poder verificar sí o no frente a una postura política. Eso tiene que terminarse. La pregunta número 3, de la disminución de asambleístas. Yo creo que no está en el ámbito de la cantidad, sino la calidad, pues. Si vamos a tener ya no 153 o 154 asambleístas, sino la mitad, 80, y vamos a tener los mismos asambleístas que en vez de ir a legislar van a ir a dibujar, o vamos a tener los mismos asambleístas que en vez de estar pendientes de los debates se conectan por una plataforma virtual que ahora utilizamos casi todo el mundo y están en la cama durmiendo, o vamos a tener los mismos asambleístas que no tienen una capacidad lógica, que no tienen unos estudios al menos básicos para poder discernir sobre el futuro de los ecuatorianos y pueden decirle que el agua sale nada más abriendo las llaves, no va a cambiar nada. Yo les hago una propuesta, como varios ciudadanos podríamos hacerla. ¿Por qué no los asambleístas gubernamentales, si están preocupados tanto incluso de los recursos que dicen que se gastan por millones en el ámbito de la Asamblea Nacional, que vemos que no ha servido para absolutamente nada, ¿por qué no bajarse el sueldo a la mitad? ¿Por qué no presentar una proforma de ley para que en vez de ganar 4.500 hasta $5.000, $6.000, dicen algunos, con viáticos, porque van de provincias y les dan viáticos y toda la cuestión, no pueden bajarse el sueldo a la mitad y son más eficientes? ¿Por qué no se hace reformas al Código de la Democracia? Que eso sí se lo puede hacer, por ejemplo, para que ya no exista el típico camisetazo, mi estimado Jaime. Porque una propuesta política que recibe el apoyo popular de A o B sector establece que se cumplan esas propuestas, pues. No que se engañe de una manera para hasta llegar y después olvídate quién te va a cumplir. Y finalmente, en el tema... Diego, que estas preguntas no son fundamentales para cambiar... Por supuesto. Para cambiar la situación... ¿Cuál es el fondo del asunto, mi estimado Jaime? La pregunta número 4. O sea, yo creo que las 3 preguntas anteriores, siendo importantes, de debate, de relevancia, no van a marcar un hito trascendental en el ámbito de los objetivos de los ciudadanos que queremos una mejor calidad de vida, o los grandes grupos económicos, las élites de poder que quieren adueñarse de los recursos, que quieren adueñarse de todo lo que tenemos acá en Ecuador. Entonces, la pregunta número 4 es la de fondo. La pregunta número 4 que dice una nueva constitución. Pero yo quiero, antes de entrar al debate rapidísimo,
Hay una frase que nuestro pueblo sabe decir: datos matan relatos, ¿no? Lo que usted mencionaba, una campaña por el sí que dice que la Constitución no le deja actuar frente a la delincuencia, que la Constitución no le permite atraer inversión extranjera, que la Constitución actual, la del 2008, está hecha o fue hecha solo por una ideología o por un partido político. Totalmente falso. En la primera, la Constitución no le deja actuar a la delincuencia. 12 leyes en este gobierno, más o menos, que podemos dar las principales: ley de integridad pública, ley de eficiencia económica, ley de seguridad ley de seguridad o ley de solidaridad nacional, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia, entre otras más, se han podido establecer dentro de esta asamblea y dentro de este gobierno para, entre comillas, atacar a la delincuencia. ¿Qué han hecho con esas leyes? ¿Para qué ha servido? Solamente para perseguir, como ya vimos en el último paro acá, a los zimbabureños, a los sectores sociales, a los dirigentes, para reprimir a nuestro pueblo. Ahí sí tuvieron la posibilidad de mover al ejército, a las Fuerzas Armadas, a más de 5,000 efectivos, con toda la infraestructura del Estado para poderle decir: vamos a reprimir a los pueblos de Otavalo, de Cotacachi, de Antoñoante. Entonces ahí está el ejemplo, pues, de que sí tienen las condiciones y las armas, pero no hay una decisión política. No subieron el IVA del 12 al 15%, mi estimado Jaime. 1.319 millones recaudados más en el año 2024. Ahora se establecieron una nueva ley para que, entre comillas, los grupos económicos puedan donar algo para efectivizar la seguridad. Nos dicen en el ámbito de que no trae inversión extranjera. Totalmente falso, pero la inversión extranjera debe ser negociada dentro de las condiciones óptimas y de soberanía que tenemos los pueblos. Pues solamente un ejemplo de lo que acabó de pasar días atrás: una concesión con las principales telefónicas acá que tenemos en el país, que son extranjeras, nos pone en evidencia de lo que pretenden o pretenderían hacer con una nueva constitución. En el ámbito de una concesión que se negoció desde el 2008 hasta el 2023, con utilidades y con la concesión, se pudo establecer para el país como ingresos 2.956 millones. ¿Sabe lo que acaban de negociar desde el 2023 hasta el 2038? Solamente que les van a cobrar 1.550 millones de dólares. Ese es el trasfondo del asunto. Entonces, lo mismo que acaban de hacer con las concesiones del tema de comunicaciones, pretenden hacer con las minas, pretenden hacer con los petróleos, pretenden hacer con otros recursos naturales. Y finalmente, de que dicen que esta constitución fue hecha por un partido político, solo por una ideología, totalmente falso. O sea, ahí estuvieron los padres del actual presidente de la República, todas las tendencias, ideologías políticas. La constitución, una nueva constitución, debe ser concebido como una construcción de un pacto social de diferentes sectores, y lo digo con conocimiento de causa, mi estimado Jaime. En ese tiempo, en el año 2008, yo representaba a los estudiantes universitarios de la Técnica del Norte, como FEUE, y como FEUE a nivel nacional establecimos el concepto de que en esta Constitución, en su artículo 300, déjenme ver para no equivocarse, en el 356, la educación superior debe ser gratuita, por un solo concepto, pues, porque los hijos de los obreros, porque los hijos de los campesinos, porque los hijos de los que no tenían dinero no podíamos pagar una matrícula universitaria. Hoy por hoy no hay gratuidad en la educación. ¿Por qué? Porque si le sale un cupo no a la Técnica del Norte, sino le sale un cupo a la de Chimborazo, le sale un cupo a la de Guayaquil, le sale un cupo a la Central, el padre de familia tiene que invertir en arriendo, tiene que invertir en alimentación, tiene que invertir en un sinnúmero de cosas más, que es la vida universitaria. Pero por lo menos con la Constitución del 2008 ya no va a tener que pagar matrículas. ¿Cuánto se paga en una universidad privada? El semestre va desde 400, 500 dólares hasta 2.000, hasta 3.000, hasta 5.000 dólares, dependiendo de la carrera. Entonces, asimismo como hicimos en ese momento, defender los universitarios, la educación gratuita, hubieron maestros que defendieron el presupuesto de la educación, jubilados que defendieron el tema de tener una jubilación justa, trabajadores por los derechos laborales, ecologistas en defensa de la naturaleza, mujeres, etcétera. Entonces, es algo inverosímil que ahora nos digan que pretenden hacer una constitución por medio de inteligencia artificial, por ChatGPT. Entonces, no es concebido eso como algo fundamental. ¿Cuánto se va a gastar para finalizar este tema? ¿Cuánto se va a gastar, mi estimado Jaime, en el tema de que sí supuestamente podríamos pasar por el sí a una nueva constitución? Esto no se va a quedar aquí, porque después tiene que elegirse a los asambleístas constituyentes. ¿Cuánto va a costar eso? 70 millones de dólares más.
¿Cuánto va a costar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente? Algunos especialistas dicen entre 30 a 40 millones. ¿Cuánto va a costar después el referéndum para aprobar el texto constitucional? Ojo, que van a querer normalizarlo, 70 millones de dólares. Estamos hablando de más de 240 millones. Claro, ¿no? Por eso el gobierno iniciaba Diego, este aspecto diciendo que esta realidad no puede ser tapada el sol con un dedo, 240 millones de dólares, mientras no hay para medicinas, mientras no hay para educación. Así es, el gobierno justifica esta consulta, esta convocatoria a la Asamblea Constituyente por el tema de la inseguridad en el país. Por eso habla de la instalación de equipo americano, no de bases militares, sino de expertos en tema de control, de interdicción de las drogas, porque se ha dicho que en el 2008 se permitió el fácil ingreso de grupos delincuenciales y que Ecuador pasó a ser un país de tránsito de la droga. Entonces, como que hubo flexibilidad en esta constituyente que usted habla del 2008, en donde ahora en el 2025 o 26, si es que se aprueba el sí, en esta pregunta, en la cuarta, polarizarían las fuerzas una vez más, novoísmo y correísmo. No tendrían oportunidad partidos como Unidad Popular, por ejemplo, para reformar la carta política. Entonces, el objetivo, ¿cuál debería ser? Si es que se aprueba el sí, ¿qué temas se debería tratar en esta nueva constituyente, Diego? Bueno, primero que nada, ningún país, incluido el Ecuador, y nosotros tampoco podemos ser incoherentes en el ámbito de que no debe haber una cooperación internacional para no solamente, ojo, el ámbito de la inseguridad, sino para varios temas, ¿no? Tecnología, educación, ver cómo se puede atacar los verdaderos problemas que es la desnutrición infantil, entre otras cosas. Eso está consagrado en esta Constitución del 2008 y está consagrado en acuerdos internacionales. El tema aquí es cómo nosotros queremos entregar nuestra soberanía, cómo queremos entregar nuestra naturaleza, cómo queremos entregar así, nada más por así, nuestras Galápagos. Con la misma fuerza, vuelvo y repito, estimado Jaime, que los imbabureños vimos acá cómo se actuó frente a las protestas del movimiento indígena convocadas al paro nacional, con esa misma fuerza de venir a cuidar las fronteras, pues. Con esa misma fuerza, con esa misma decisión de venir a los lugares más críticos de delincuencia a nivel nacional. Algunos hablan de Durán, otros hablan de Manabí, otros hablan de Los Ríos, provincias que realmente el tema de la delincuencia, de la inseguridad, bordea. Con esa misma fuerza, con esa misma eficacia, porque el Estado demostró que sí tiene las posibilidades de hacer eso. ¿Por qué no controlan las cárceles? Pues hace 2 días estamos viendo con horror, por así decirlo, mínimo, el tema de más muertes en el tema penitenciario. Entonces, lo primero que nosotros estamos sosteniendo es que esta consulta, entre comillas, no va a solucionar estos problemas. Y por eso estamos impulsando fuertemente el tema del no, y estamos recibiendo, déjeme decirle, mi estimado Jaime, un apoyo porque hemos salido en esas encuestas de carne y hueso, ¿no? En las que le compra el que está a favor de una u otra tendencia, ¿no? Para decir, sí, esta tendencia va a arrasar, va a ganar. Eso es falso. Estamos viendo diferentes activos, colectivos, gente preocupada en el ámbito de todos los derechos que se quieren retroceder para poder defenderlo. Entonces, creemos y estamos seguros que al menos en la consulta, en la pregunta 4, perdón, vamos a tener un no rotundo. ¿Por qué? Porque les incomoda los derechos de la naturaleza, que es lo que decíamos. A ver, si los derechos de la naturaleza, en el tema del capítulo 71, dice que la Pachamama se establece como una defensa de la vida, tiene que estar evidentemente dentro del ámbito el derecho también a la consulta previa que establece esta Constitución, a la consulta previa, libre e informada para que los pueblos puedan decidir. El derecho de la naturaleza no es algo traído de los cabellos, de otro mundo, de otro universo. Es una cuestión que incluso ha sido ejemplo a nivel mundial para que otros países de primer mundo puedan coger eso como una realidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos agua limpia, mi estimado Jaime, si no tenemos un ambiente para poder respirar, para poder sobrevivir, si no tenemos alimentos sanos, nosotros mismos vamos a estar empujándonos a la muerte. Entonces les incomoda eso a los grandes grupos y élites de poder. Les incomoda de que, como decía, los hijos de los trabajadores, los hijos de los profesores, los hijos de los que menos tenemos recursos, puedan seguir una carrera universitaria y puedan tener su título universitario. Eso les incomoda y por eso quieren eliminar la gratuidad de la educación superior. Les incomoda, fíjese, que les incomoda que los jubilados puedan tener
una salud, entre comillas, al menos digna. Yo le digo con uso de razón y convivencia propia. Mi madre es una persona, una maestra jubilada, que hace 2 años sufrió un accidente cerebrovascular sumamente complejo. Si no hubiera tenido el IES, una clínica aparte de su intervención nos costaba $100,000. No hubiera podido ahorita estar con vida mi madre. Así hay varias ejemplos de cómo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha salvado la vida a diferentes aspectos. Entonces, el quitar la salud del IES es lo que pretenden y es lo que no les vamos a dejar. O derechos laborales, ¿no? Como ahora la ministra de Trabajo tan ágilmente ha dicho que somos el único país en el mundo que recibe décimos, que recibe aportaciones, un sinnúmero de cosas descabelladas. Entonces, eso es en oro lo que les incomoda y lo que quieren hacer con esta Constitución, que nosotros decimos es garantista, sí, garantista de derechos para todos, no solamente para los delincuentes como se establece. Para los delincuentes tiene que seguirse un proceso normal, serio, profundo, pero ¿quién es el que sigue los procesos? Los jueces, pues. Para eso tienen un código integral penal. Para eso, que también ha sido dictaminado por los que manejan el tema de la justicia, que la justicia está en crisis, tiene que ser invertido en tecnología, en capacitación, en independencia, para que la justicia no se vuelva a servir a cualquier poder de turno, sino pueda actuar en derecho. Pero es algo absurdo, por así decía, por decirlo menos, ¿no es cierto?, que alguien pueda ser acusado primero y después investigado. O sea, alguien ya pueda ser juzgado antes de poder seguir un debido proceso, un trámite, algo que está establecido acá como un derecho constitucional. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que defiende la Constitución de Montecristi. Tal vez en algunos aspectos no son perfectibles y tendremos que revisarlos, pero en oro, en un 90%, toda la Constitución nos asegura derechos para vivir bien, nos asegura derechos de independencia, nos asegura derechos de trabajo, derechos de educación, derechos de salud, y hacia eso los ecuatorianos le estamos diciendo, esta vez no, presidente, porque necesitamos que esos derechos se los consagre, se los defienda y se los legitime con una acción afirmativa y muy explícita por parte de las autoridades. Muy bien, queremos agradecer a Diego Soto por comparecer a esta entrevista en Expectativa. Que tenga un buen día, Diego. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Siempre será un gusto compartir con ustedes. Muy bien. Hemos conversado con Diego Soto, él es activista político, también fue dirigente de la Unidad Popular. En esta entrevista en Expectativa será el pueblo ecuatoriano que decida el próximo domingo 16 de noviembre si hay apoyo a estas preguntas, si hay rechazo o no, si a una convocatoria, a una constituyente, o le dice no. Eso se verá el domingo en las urnas, porque se dice que el pueblo es el soberano y es el que toma la última decisión, es decir, las mayorías. 7:56, a las 9:30 tenemos una entrevista con Israel Cabezas para hablar de este tema también, de la consulta popular, y a las 10 de la mañana también hay una rueda de prensa de sectores que se oponen a la constituyente y a los temas de la consulta popular. Esto en un lunes muy activo en el tema político. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conductores. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.